Ah, pero yo le dije a este macho que me llamara, este, no, no. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí para la palabra del Señor. Déjame buscar aquí el Salmo, porque esta computadora se le meten los mensajes de texto y cuánta cosa hay. Pero vamos aquí al Salmo. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 106, que es el que estamos trabajando. Y la semana pasada, que fue cuando comenzamos este Salmo, nosotros tomamos la primera mitad del Salmo, la primera parte de ese Salmo. Me estoy echando un poquito para acá, Samuel, para... Dime si estoy todavía aquí en el sitio correcto. Y este Salmo tiene 48 versículos. Nosotros lo dimos en 2, porque entendíamos que era necesario hacerlo de esa forma. Y la semana pasada discutimos que este último salmo es el tomo 4. Los salmos se dividen en unos 5 tomos. Y es otro cántico histórico, es como parte del devocional del pueblo de Israel, donde recuerdan todo lo que Dios hizo cuando los libertó de Egipto y llegaron y entraron a la tierra de Canaán. Pero este salmo carga varias cosas importantes, porque habla de la misericordia de Dios, pero frente a las continuas infidelidades de Israel a causa de su pecado e incredulidad. Israel, en esa experiencia del desierto, aparte de su desobediencia, tuvo 2 pecados grandes, la incredulidad y la rebelión, se rebelaron. Y esa inconsistencia de Israel versus la misericordia continua de Dios, lo que vamos a ver en este salmo, que a la misma vez es un himno nacional que conmemora los pecados del pueblo. Y lo vamos a estar viendo ahorita en la narrativa, porque la semana pasada tocamos varios de esos pecados, porque nos quedamos por ahí cerca del verso 23. Hoy vamos a dar lectura a la segunda parte del Salmo, porque yo me quedé trabajando con ese Salmo, basado ahí en el verso 23. Vamos a tomarlo hoy del 24 en adelante para ir leyendo, ¿verdad? Los que no estuvieron en el estudio, pues ese estudio está ahí grabado. Usted lo puede ver en ese Facebook o en el canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado. Y además, pues, puede leer también los versos bíblicos. Yo voy a leer ahora desde el 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Wow. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Eso es algo que tuvo un cumplimiento hasta el 1948, que comenzó la reunificación de Israel nuevamente. Imagínense cuántos años, cuántos siglos inclusive. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finis e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras aquí es casi sus malas costumbres, sus malos oficios, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas,
que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dios no se arrepiente, hermano. Lo único que hace es que la misericordia lo mueve a quitar el juicio. O sea, es que Dios es puro amor, pura misericordia. No es que Él se tenga que arrepentir. El efecto para nosotros es como si se arrepintiera, pero es su misericordia. Y luego dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Amén, aleluya. Bueno, esto es para pelo. Y cuando lo tratemos de explicar y verlo en la realidad hasta nuestra, nos daremos cuenta entonces lo que ocurrió con Israel, que a veces es parte de lo que a veces nosotros lo pasamos por ahí como por alto, pero también son las consecuencias del pecado. Cuando dice el verso 24 al 27, la desobediencia de Cades Barnea, eso lo puede ver en el libro de Números, capítulo 13, verso 1, el capítulo 14, hasta el verso 45. A continuación se describe la trágica pérdida de la confianza en Dios que tuvo lugar en Cades. El pueblo le perdió la confianza en Dios, dejó de confiar en Dios, ahí en Cades, creyendo el informe mayoritario de los hombres que habían sido enviados a espiar. En Cades fue el lugar donde Moisés escoge a aquellos 12 espías para que vayan a ver la tierra de Canaán y trajeran un informe. Y allí ellos salieron, pero cuando regresaron, 10 de ellos estaban diciendo que allí lo que había eran gigantes, que es verdad que el fruto era bueno, que la tierra fluye, como dice leche y miel, que es extraordinario, pero allí, chacho, seríamos nosotros como langostas, como insectos delante de esa gente. Solamente Josué y Caleb le dijeron, dejen de estar hablando negativo, Dios lo va a entregar en nuestras manos. Pero lamentablemente Moisés no siguió el consejo de los 2 espías, también operó en la opinión de aquellos 10 y cayó en incredulidad con ellos, y desde ahí comenzó la cosa a ir de mal en peor, ¿verdad? Entonces, ellos no recibieron el consejo de Josué y Caleb, sino de los otros 10 espías, cuando trajeron aquel informe. Entonces, ellos despreciaron la tierra que Dios les estaba dando. Un desprecio a lo que Dios le estaba dando. Tierra deseable, como dice ahí el verso 24. Es una descripción adecuada de Canaán. Ciertamente fluye leche y miel, como lo dice el libro de Números en el capítulo 13, en el verso 27. Sin embargo, la incredulidad le impidió el ingreso, el tener y poseer esa tierra, mucho más de lo que hubiera podido hacerlo un enemigo poderoso. O sea, un ejército, a lo mejor era algo que te hubiera dicho, wow, ¿cómo? Pero ellos, Dios dándole la estrategia, Dios dándole todo lo necesario, pues decidieron no creer, ¿verdad? Hebreos capítulo 3 y el verso 7 al 19 explica esa
situación que pasó allí en Cádiz. Cádiz es la transliteración en castellano del término hebreo Kodesh. Y esa palabra Kodesh, que significa consagración, que significa santidad, es toda una generación pereció en el desierto porque le falló la fe en el lugar de la santidad o la consagración. En vez de consagrarse y recibir la santidad de Dios y entrar a poseer la tierra bajo el poder de Dios, decidieron operar en incredulidad y en falta de fe y murieron en el desierto. Esa generación no entró, ni el mismo Moisés, por la incredulidad. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos de pecados terribles, pero yo le voy a decir una cosa: uno de los pecados que más Dios se molesta es la incredulidad. Porque la incredulidad se convierte en desobediencia, porque la incredulidad se convierte en rebeldía, porque la incredulidad se convierte en despreciar a Dios. Tú sí le sigues añadiendo, y entonces termina uno renegando, termina uno ofendiendo a Dios por la incredulidad. Entonces, de hecho, Hebreos 11:6 lo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es determinante en la vida de un creyente, por eso nos llamamos creyentes. ¿Ves? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo es por creer. Entonces, Cádiz, eso es lo que significa. Alzó su mano contra ellos, como dice el verso 26. Ese gesto que se acostumbra a asumir cuando se presta un juramento, y eso es lo que estamos viendo por los 78 municipios, y lo vamos a ver con Trump, ponen la mano sobre la Biblia y alzan la otra mano. Eso significa compromiso, eso significa pacto, eso significa juramento, eso significa estoy empeñando mi palabra. Y eso es lo que está hablando esta escritura aquí, acerca de alzó su mano contra ellos, es que Dios va a cumplir su juramento. Cuando Dios entonces tiene que alzar la mano, lo que está declarando es un pacto, un juramento. Cuando tú ves ahí los versos 28 al 31, el otro pecado que está ahí es la idolatría en Baal Peor. Eso lo vas a ver en Números capítulo 25 del 1 al 18. Baal es el nombre genérico que se daba a los dioses cananeos de la fertilidad. ¿Ves? Entre muchos nombres que usaba, pues, casi a todos empezaban con Baal y tenía otro nombre, Baal, tal, Baal. Ese era el nombre de ese dios de los cananeos. Peor, que también se ve en Números 23-28, parece haber sido el nombre de una colina o montaña donde estaba uno de los santuarios o altares moabitas de la fertilidad. El culto cananeo de Baal incluía, por lo general, la prostitución sagrada. O sea, había un acto fornicario de prostitución de una dama allí como parte del culto a Baal. Era algo que era de la manera que se consagraba, o era un acto para ellos sagrado. Era parte de la ceremonia del dios Baal, el culto a Baal. A lo mejor a alguna gente le gustaría eso, ¿verdad? La unión con una de las prostitutas del santuario era considerada como unión con el dios. O sea, ellos inventaron que para tener relación de acercamiento a Dios a través de esa prostituta. Así fue que lo concibieron. De ahí la expresión se unieron a sí mismos, que está en el Salmo. Que también tuve una referencia en un contexto en 1 Corintios 6, del 3 al 20, que dice que se prostituyeron y se unieron. ¿Ves? Eran parte de esos cultos que habían para esos tiempos, ¿verdad? Que todavía en algunos lugares se practican orgías dentro de ciertas religiones y del ocultismo, que es lamentable, ¿verdad?
nosotros como vivimos en un lugar más civilizado y posiblemente vivimos en un sistema conservador basado en cristianismo, pues ya no estamos ahí. Pero vaya a ser lugares como Haití, vaya a ser lugares como Cuba, vaya a ser lugares en Centro y Suramérica, en África, en muchos de estos lugares, todavía siguen practicando unas cosas, hasta sacrificios y todo. Y bueno, aquí en Puerto Rico hay lugares todavía que sacrifican animales y que hacen ciertas... lo mantienen bien cerrado, lo mantienen bien oculto, pero hay ciertos lugares que practican ciertas cosas que por eso nosotros como creyentes tenemos que estar orando y reprendiendo todas esas malicias, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora, comieron los sacrificios de los muertos. Puede significar, como traduce el teólogo Berkeley, comieron los sacrificios ofrecidos al ídolo sin vida. Esos ídolos no tenían vida. Pues lo que le daban allí, que las comidas que traían y se las comían allí, era el sacrificio de los muertos, ¿verdad? Es una contraposición con el Dios viviente. Nosotros le servimos al Dios vivo, pero todo el que no le sirva a Dios, su Dios está muerto. Y todo acto que tú hagas, o toda ceremonia, o toda celebración que incluya comida, es la comida a los muertos, porque ese Dios está muerto, ¿verdad? Comieron alimento ofrecido a los muertos, según Morfat, el teólogo, y puedes ver eso en Deuteronomio capítulo 18, el verso 11, Isaías 8, 19. El resultado de este insolente pecado fue una plaga mortal, como dice el Salmo, ahí en el verso 29. Mortalidad se manifestó, que se detuvo solamente cuando Fines, que fue el hombre que Dios usó, hizo juicio, véase Números 25 del 6 a 9. El versículo 31 aparentemente es una referencia a la promesa que Dios hizo a Fines en Números 25 del 12 al 13. Dios siempre levanta a alguien que intercede, que clama, ¿verdad? Y establece su palabra. Dios tiene hombres y mujeres para eso. Ahora, en el Salmo 106, del 32 al 33, y el contexto está en Números, capítulo 20, del 1 al 13, esa incredulidad en Meriba, en esa región de Meriba, ya hablamos de Cades, estamos hablando ahora de Meriba, estos eran lugares que habían en el desierto antes de entrar a Canaán, ¿verdad? Y en Meriba pasó algo terrible allí, en esa experiencia de Meriba. Y lo que pasó allí en Meriba está colocado aquí en último término y como culminación de un proceso porque involucró a Moisés. El caso de Meriba es más triste, porque ahorita vimos la incredulidad con el resto del pueblo y los 10 espías y todo ese tipo de situación. Pero esta es la última experiencia en Meriba y esta incluye directamente a Moisés. Y es un gesto de impaciencia que le costó el privilegio de conducir a la nación de Israel en su ingreso a Canaán. La severidad con que Dios trata a Moisés ejemplifica de manera vívida cómo la mayor iluminación significa también una mayor responsabilidad. ¿Qué significa eso? Dios le había dado iluminación. Dios había tratado con Moisés en el Sinaí. En el monte Oreb se le reveló. Su rostro brillaba. Le dio los 10 mandamientos. Él vio todos aquellos milagros. ¿Cómo era imposible que no creyera a Dios? Y en la última experiencia Dios le dice, háblale a la montaña para que dé agua. Pero ya le estaba tan cansado y la impaciencia lo tomó. Eso nos ha pasado a todos, hermano. Yo a veces estoy a punto que la pierdo. Casi le dije ahorita a uno, y mañana decidimos cómo es la cosa, porque o se acaba la cosa o la enderezamos. Pero en la parte humana. Y Moisés, pues, lamentablemente, se puso impaciente y en vez de hablar a la montaña, ¿qué hizo? Le metió con la vara aquella y la azotó y hasta maldijo. Y Dios le dijo, por cuanto no creíste, Moisés, a lo que yo te dije, olvídate de ese pueblo. De hecho, Dios le había dicho a Moisés que si quería que acabara con el pueblo y que Dios le daba un pueblo nuevo.
Entonces Moisés se puso a interceder, y qué bueno que lo hizo. Pero ya que intercediste, pues entonces no pierdas tú ahora la chaveta. Porque tú fuiste que decidiste seguir con esa cruz. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dice aquí el Salmo, que no tampoco Moisés. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor revelación, el que tiene mayor iluminación, también se le exige mayor responsabilidad, mayor cumplimiento. Entonces, el verso 34 al 39 habla de la desobediencia en Canaán. Este pueblo de Israel, y todavía tú lo sigues buscando, sigue teniendo problemas y situaciones, pero es por eso mismo, porque se apartan de Dios, porque caen en desobediencia. Tienen una facilidad para arrepentirse y humillarse y pues vuelven y caen. ¿Qué pasó? Ni siquiera la posesión de la tierra prometida terminó con la triste historia de la desobediencia. Después que entraron, siguieron desobedeciendo. Y con la misma situación de la incredulidad. Los israelitas no destruyeron a las tribus paganas de Canaán tal como se les había ordenado que hicieran. Dios les dijo, vas a entrar a la tierra y los vas a expulsar de allí. Y yo te voy a dar el poder y la autoridad para que lo hagas. Y vas a limpiar la tierra. Y a veces nosotros queremos malinterpretar lo que es tener misericordia. Si el que tiene misericordia es Dios y nos da una instrucción de que hagamos algo, porque hay situaciones que tienen que ser limpiadas. Y uno no puede seguir haciendo las cosas. ¿No te acuerdas en el caso de Saúl, que Dios le dijo a través de Samuel, no sacrifique? Porque yo voy a venir a sacrificar. Y como Samuel se tardó unos minutos, el hombre se puso a hacer lo que no le correspondía. Y Saúl siguió haciendo lo que no le respondía o le correspondía. Y Dios lo llevó al reino. Dios te puede llevar a reinar. Pero si tú no tienes sabiduría, y si tú no eres obediente, y si tú no honras a Dios, no vas a tener éxito. Yo conozco gente que Dios los ha puesto en lugares, pero no han tenido sabiduría. Han hecho todo lo contrario. Y pierden lo que Dios les dio. Pierden la bendición. ¿Y qué pasó aquí? Que se mezclaron con las naciones. Que aprendieron sus obras. Esa palabra obra es sus costumbres. Las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas, te diré quién eres. Así decía mi papá cuando yo me iba por ahí con la juntilla. ¡Ey! Mi papá me enseñó, él decía que su papá le enseñó eso. Dime con quién anda. Oye, y eso no falla. Entonces, sus obras son sus costumbres, sus caminos. La idolatría fue la maldición y la ruina. Esa gente eran idólatras. Esa gente eran perversos. Y comenzaron, lo mismo que le pasó a Salomón, con toda la sabiduría. Se comenzó a asociar con las mujeres equivocadas, con las costumbres equivocadas. Aquellas mujeres eran idólatras y le robaron el corazón al hombre. Gente que Dios los ha puesto para hacer cosas grandes, tienen muchas veces una caída por las malas asociaciones, por las malas costumbres, porque se hinchan de poder. Por lo tanto, cayeron en la ruina de los israelitas a partir del éxodo, a partir que tuvieron aquella gran salida, hasta la época del exilio. Desaparecería recién como consecuencia de los rigurosos sufrimientos del cautiverio babilónico. En sus expresiones extremas, estas formas paganas de culto incluyeron hasta el sacrificio de seres humanos. Y usted sabe que eso, en la historia reciente, hay lugares que sacrifican. Aquí en Puerto Rico, yo no sé de ser humano, hubo un momento que hubo, ¿verdad?, como unas investigaciones periodísticas y siempre se creó la duda. Pero sí de animales. Pero hay lugares que sacrifican seres humanos. Y toda esa historia está ahí en los Pentateucos de Deuteronomio. Usted puede verlo, Segunda de Crónicas 33 del 5 al 6. Ezequiel, el profeta, habla en el capítulo 16. La mención de demonios en una posición que puede interpretarse como la palabra paralela a ídolos, indica que en el
concepto del salmista, las divinidades cananeas eran demonios, eran impuros por lo que hacían, eran inmorales en sus prácticas. Eso es una palabra que a veces nosotros decimos, es un demonio. Cuando ciertas veces, pues, pero no es menos cierto que la práctica o la palabra que estamos implicando ahí son cosas pecaminosas, cosas del infierno, ¿verdad? De maldad. Entonces, del verso 40 al 46, vemos que Dios tenía que hacer juicios y después tener misericordia. Y usted no ve que la humanidad es así. Juicios y misericordia, juicios y misericordia. La situación de California, no hay cómo explicársela. Y Dios, la gente clama a Dios y Dios tiene misericordia. Porque eso, créame, que hay cosas, los mismos científicos están buscando cómo explicar el fenómeno meteorológico, porque no tiene comparación. Pero triste, ¿verdad? Si hay un lugar que se ha olvidado de Dios y que a veces ha profanado, es California. Oye, hay buenos ministerios también. Hay hombres y mujeres allí que también han hecho la diferencia, pero también hay grandes, hace una cuna del pecado también, y de leyes terribles. ¿Sabes que una de las leyes de aborto más terribles que hay es en California? De hecho, California tiene una ley de aborto que hasta después de nacer, si nace el bebé, lo pueden matar. Locura, sí. Pero no vayamos tan lejos. La ley de nosotros, hay un vacío ahí en eso. Pero la vamos a arreglar ahora. Oren, porque mañana posiblemente baje ya el proyecto de libertad religiosa en el Senado. Aquí tenemos una referencia primaria a los cielos de opresión, arrepentimiento y liberación que se describen plenamente en el libro de los jueces. ¿Te va al libro de los jueces? Búsquese los jueces. Dios levantaba un juez, ponía orden, el pueblo estaba unos años, 20, 30 años en bendición, después se volvían a prostituirse al pecado, venía a juicio, tenía que Dios levantar otro juez. Era repetitivo, ¿verdad? Sin embargo, el mismo esquema predominó en toda la historia de Israel a partir de la época de Salomón. El pecado del pueblo produjo la ira y el juicio de Dios, encarnado en los dominios de poderes opresores extranjeros, cautivándolos en guerras, en batallas. Usted lo ve ahí constantemente. Sin embargo, Dios muchas veces los libró. Su designio sería una traducción más adecuada de su consejo. Ellos se arrepentían y oraban, y Dios tenía misericordia, como dice el verso 43, y se arrepentían conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Ve? Esa palabra arrepentimiento de Dios, no es que Dios se tenga que arrepentir, es que sus misericordias eran tan grandes que su amor lo invitaba a rescatar al pueblo. De hecho, hizo que sus captores llegaran a tenerle simpatía. Primera de Reyes 8:50 y el ejemplo de Nehemías, cuando dio sus captores a tener simpatía, que habían reyes que después que los tenían cautivos, le comenzaban a dar favor. Bueno, Nehemías financió la restauración de las murallas y del templo. La misma nación que los había hecho cautivos, después financió. Lo vimos en la experiencia con Daniel, con la reina Estel, ¿verdad? Vimos la misericordia del Señor. Por lo tanto, el verso 47 y 48, que son los últimos dos versos, la oración final del poeta, que parecería fechar el salmo en el periodo de la diáspora, implora a Dios que recoja a su pueblo de entre las naciones, para que puedan alabar su santo nombre, que regresaran a Jerusalén y gloriarse en sus alabanzas. La doxología del versículo 48 cierra el libro cuarto de los Salmos, cuarto tomo. Es designio de señalar que un salmo tan preocupado por el pecado y el juicio concluya en una nota que presupone
el perdón y la gracia. Según comenta el teólogo Ballard, el pecado ha causado sufrimiento sin paralelo. Hay una verdad sin duda en la severa doctrina de la retribución, y es esta verdad la que nos explica su permanencia a través de los tiempos, hasta los novelistas y los dramaturgos contemporáneos, pero mayor es la verdad que proclama el Evangelio de la gracia, ilustrada y justificada en la experiencia de los innumerables seres humanos que han experimentado el gozo de la redención. Gloria a Dios por su palabra. Por eso termina diciendo ahí, amén, aleluya. Amén, alabanzas al Señor, así sea. ¿Ve? El deseo de Dios, como lo dice Jeremías, propósito de Dios bendecirnos, es amarnos y es glorificar su bendito y poderoso nombre. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que este salmo te haya ministrado, te bendiga y te edifique. Nosotros le damos gracias a Dios. Los puede ver completo, toda la serie de todos los salmos que estamos compartiendo están ahí grabaditos, tanto en el canal como ahí en la página de Facebook de Ricky Rosado. Gracias le damos a Dios. Los que ofrendan, los que diezman, lo pueden hacer a través de la ATH móvil como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo en el servicio. Nos vamos a estar gozando de la palabra. Bendiciones.